¿Quién era Manuel Rocha finalmente? Manuel Rocha, que estuvo de embajador justo cuando expresó una frase, la frase "no voten por Evo Morales". Claro, la gente caprichosa votó a favor de Evo Morales el año 2002. Para recordar ese capítulo, y son varios en realidad, de una trágica novela, está con nosotros Eric Fajardo. Eric, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar con nosotros, tan gentil vos. Hola Iván, como siempre el privilegio es todo mío, gracias por invitarme. Mira, Manuel Rocha ha estado en varios lugares de Latinoamérica y como embajador de los Estados Unidos hiciste un apunte, leo el apunte que has expresado a través de tu cuenta de ex Twitter. Estuvo en Tegucigalpa entre 1987 y 1989, Santo Domingo entre 1991 y 1994. En La Habana, ahí seguramente tomó contacto serio con el comandante Fidel Castro, digo el comandante porque así se refería Manuel Rocha, entre 1995 y 1997. Luego en Buenos Aires, mira este recorrido aquí cerca, 1997 y 1999, y luego toca La Paz, o sea, Bolivia, ahí cerrando un ciclo diplomático. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha coincidido una cosa con la otra, Eric? Creo que va a ser interesante cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que está llevando adelante el proceso contra Manuel Rocha, llegue al punto de por qué formular el primer cargo como colusión o como conspiración para delinquir. Ese es el primer cargo de los tres que se han levantado contra él. El segundo es, por supuesto, haber ejercitado como un agente foráneo, pero el básico, el primero es la colusión para ejercitar como agente foráneo. Esto que acabas tú de describir y que lo puse en un tweet hace un rato es la secuencia de los destinos diplomáticos de un individuo que acaba de ser revelado, ha sido por 40 años el espía cubano más importante de la historia en el sistema de inteligencia de los Estados Unidos. Esto va a dar, te lo advierto, lugar para libros, películas en Hollywood. Yo mismo estoy muy tentado de extender un papel que acabo de terminar sobre este evento y convertirlo en un libro, porque este es el último espía de la Guerra Fría. Y eso es harto decir. Entre el 81 y el 2010, el señor Manuel Rocha, graduado de Georgetown, naturalizado americano el 78, muy meteóricamente empieza una carrera diplomática que lo conecta con el Departamento de Estado del 81, una persona que en repetidas ocasiones ha hecho juramentos y ha firmado SF-86, que es un instrumento para verificar tu lealtad y tu no concurrencia de eventos, llamémosle así, conflictivos en tu historia, para ser parte del Consejo de Seguridad del Departamento de Estado. Esta persona ha navegado por caminos que son dignos de una película de espías. Yo pienso que ni siquiera Ian Fleming, ni siquiera el autor de tantas novelas de James Bond hubiera pensado en la manera en cómo este personaje, ya en los albores de la vigilancia tecnológica y del Internet, pudo manejarse para navegar utilizando sistemas de detección de rastreo en los Estados Unidos, para viajar usando dobles pasaportes o pasaportes de otras nacionalidades y finalmente para poder comunicarse de la manera que lo ha hecho y mantenerse stealth, en modo, digámoslo así, discreto por tanto tiempo. Creo que lo que él ha hecho y los destinos donde ha estado, sobre todo, que me parecen muy relevantes, si tienes un cronograma histórico, es fácil ver que ha estado el 87, en mitad de la crisis de Irán contra, del tráfico de armas para favorecer a los contras en suelo hondureño que combatían a los sandinistas nicaragüenses durante el final de la era Reagan. Cualquiera podría decir una mera especulación, sin embargo, hasta probar lo contrario, que muy coincidente la llegada a ese destino diplomático de Manuel Rocha y la caída ese mismo año, un poco más tarde, de Oliver North y el derrumbe de todo el complot de Irán Contras. Después ha estado más adelante en Argentina, en lo que yo denominaría como el génesis piquetero, el nacimiento de estas nuevas formas de agregación y de organización política
que le han servido también al kirchnerismo tardío durante sus 20 años de hegemonía política. Luego salta a Bolivia. Es también muy coincidente, es una persona que siempre está en el momento adecuado de la historia, en el lugar adecuado para de alguna manera jugar algún rol. Muchos todavía no los conocemos, pero definir de cierta forma lo que ha venido a ser la configuración del socialismo del siglo XXI. Eric Fajardo con nosotros. Bueno, vamos al capítulo del año 2002. Bueno, el panorama político era complicado, como siempre en Bolivia. Bueno, estamos hablando de Manfred Reyes Villa, que se le hizo una campaña que tenía mansiones, etcétera. Recuerdo muy bien la campaña en contra de Manfred Reyes Villa, que andaba primero en las encuestas, casi con 10 puntos por encima de Gonzalo Sánchez de Lozada, porque Goni estaba intentando su segundo mandato. Seguramente la gente estaba escarmentada con Gonzalo Sánchez de Lozada, la capitalización, etcétera. En tercer lugar, Jaime Paz Zamora, que también estaba intentando repetir, pero como Manfred Reyes Villa se mantenía como, digamos, la expectativa, la esperanza, lo que había hecho en Cochabamba. Y Evo Morales, sin ninguna expectativa, en cuarto lugar, no llegaba ni siquiera al 10%. Entonces Manuel Rocha se manda una frase: no voten por Evo Morales. Todo el mundo creyó que le estaban haciendo un favor a Goni, ¿no? Bueno, desde el punto de vista académico, he revisitado esa situación, el momento que tú citas, la elección general en Bolivia el año 2002, y debo decirte que es mucho más interesante desde un punto de vista escolar que incluso desde un punto de vista político. Es un momento político que va a dar lugar también a otra serie de tesis, porque confluyen energías políticas en Bolivia en ese momento que tú ni siquiera reparas aún en su existencia, pero que son sumamente influyentes en la política mundial. Han estado por suelo boliviano en ese año con el propósito de definir esa campaña electoral gente tan pesada como Jeremy Rosner, un famosísimo consultor aquí, alguien con quien no te ves sin pagar primero un ticket de café, como se dice, de $50,000 para charlar. Estuvieron vacas sagradas de la comunicación política demócrata, Stan Greenberg, James Carville, que tú lo puedes ver todos los días en CNN, hoy invitado en el programa de Bill Moore, que es una de las, digamos, prime times de HBO. Es gente demasiado pesada que en determinado momento confluyó con alguien como Manuel Rocha, el embajador de los Estados Unidos, en torno a una campaña en la cual la única novedad hubiera sido que un outsider venido del emergente mundo de la gestión municipal había irrumpido en un escenario controlado hasta entonces por la partidocracia tradicional, el MNR, el MIR, dos expresidentes tratando de correr por la reelección, y de repente un ex capitán de ejército, por tercera vez alcalde electo de la ciudad, digamos de la tercera ciudad en importancia del país, irrumpía y estaba de primero de largo, con ventaja de 25% respecto al segundo, que tenía 18, Gonzalo Sánchez de Lozada, a nada menos y nada más que 10 o 12 días del evento electoral. Con tan poco tiempo, de repente, según Rachel Boynton, la documentalista que hizo el documental Nuestra Marca es la crisis sobre la elección 2002, sería a consejo de James Carville, el estratega de Gonzalo Sánchez de Lozada, costosísimo por cierto, que Manuel Rocha lanza esa frase. De acuerdo al mismo Manuel Rocha, lo ha dicho en las últimas horas Reyes Villa en algunos programas de televisión, habría sido el Departamento de Estado el que le pasó la línea, el que le dio el papelito, como decimos, el script para que él lo lea, y de acuerdo a algunos otros personeros que han hecho declaraciones públicas, el caso de Otto Wright, que estaba a cargo de la política exterior estadounidense en Latinoamérica, incluso el Departamento de Estado se habría sorprendido de la decisión de Manuel Rocha de jugar esa carta. Lo cierto es que fue una movida, ahora lo sabemos desde la comunicación política, una movida de manipulación psicológica inversa magistral, porque en un país con la historia de nuestro, de Bolivia, con un antiimperialismo tan marcado en nuestra historia, la resistencia sobre todo a la salida en ese momento del gas por Chile y la presencia de todo este andamiaje de consultores y de politólogos tratando de generar las condiciones para que Goni Sánchez garantizara esa salida del gas por Chile, volvieron Bolivia prácticamente en el ojo de la atención histórica. En ese momento es que el embajador Rocha, con el cartelito de los Estados Unidos,
con el traje de embajador, pero jugando para Cuba, le regala algo más importante que las elecciones a Evo Morales, porque Evo Morales no gana. Evo Morales sube de cuarto con 11% a segundo, sí, a milímetros de Reyes Villa, que queda tercero, pero definitivamente se convierte en actor político en ese momento. Fue el toque de Dios, llamémoslo así. Es el momento en el que teníamos un escenario político sindical, una izquierda dispersa. Parte de esa izquierda históricamente ligada a una MNR estaba apostando votos a Sánchez de Lozada, otra parte que se había migrado hacia Reyes Villa, que era una especie de centrista que agrupaba derechas e izquierdas. Una buena parte de la izquierda estaba alrededor de Reyes Villa, y los que no estaban con ninguno de ambos se resistían a encajar por asistémicos detrás del liderazgo de un Evo Morales, el que cuestionaban. Era el caso de Jaime Solares de la COP, o del mismísimo Felipe Quispe del campesinado Aymara, de la CSUCB, que no reconocían a Morales y a los cocaleros liderazgos sobre organizaciones históricas. Todo esto cambia con Manuel Rocha y su frase, porque la izquierda, en el momento que el imperio en apariencia toca a Evo Morales, vuelca a mirarlo y lo hace un actor político, tiene que reaglutinarse detrás de él, y por primera vez le abren la puerta a la Central Obrera Boliviana, alguien que era muy resistido y descalificado. Creo que lo que Rocha hizo no fue favorecer a Evo Morales, creo que lo que hizo fue fundamental para que el socialismo del siglo XXI finalmente ebulliera. Es decir, yo creo que le dio el nacimiento oficialmente su acción al socialismo del siglo XXI, y ni nosotros ni los Estados Unidos nos percatamos hasta este momento. Por lo tanto, esa frase no fue inocente, no fue caprichosa, porque los bolivianos, que desobedientes, ¿no?, ante el embajador de los Estados Unidos, cuando está diciendo no voten por Evo Morales, la gente más bien por caprichosa dice, bueno, votamos por Evo Morales. Recordemos qué era Evo Morales, ¿no? Ahora la memoria es frágil. El campesino, cocalero, marginado, pobrecito. Entonces, seguramente la gente se solidarizó con él, con Evo Morales, y dio un repunte importante, lo que tú marcas. Pero viene la otra frase. Evo Morales dijo en ese entonces, y fue repitiendo además durante su mandato, dijo, no he tenido mejor jefe de campaña que Manuel Rocha. Bueno, entonces esa frase tampoco es tan inocente, ¿no? No, y al final, a la luz de la historia, queda claro que sí fue el jefe de campaña de Evo Morales, Manuel Rocha, lo cual, por supuesto, parecía inverosímil en aquella época. Pero más importante que los votos, o las simpatías, o la lástima que le haya podido generar la actitud de Rocha a Evo Morales en aquel 2002, yo creo que lo que importa, porque Evo no ganó esa elección, lo que importa es lo que le garantizó en términos de capacidad de empoderarse del resto de los sectores sociales. Claro. Tú recordarás que el año 2001, el año 2002, todavía lo expulsaban a Evo Morales, no lo dejaban cruzar la ceja del Alto los sectores de la izquierda radical, la COR del Alto, la CSUCB, no lo reconocían. Eso cambia, él se convierte en el líder natural después de esta movida del embajador Rocha, y de repente ya no hay ningún argumento para oponérsele en el sindicalismo campesino, en el mundo de la subalternidad, digamos, de lo antihegemónico, y Evo Morales cobra legitimidad. Porque recuerda muy bien que eso es lo que le sirve al final, más allá de las simpatías y votos que le haya generado, del chauvinismo que hubiera desatado el embajador Rocha, lo que le sirve a él es la fuerza de base y las organizaciones con las cuales finalmente, más allá de que no lo disculpo en absoluto, Evo Morales tumba a Gonzalo Sánchez de Lozada. Es eso lo que les sirve, y es eso lo que Cuba les regala, y es eso, por supuesto, lo que les interesaba a ellos. Les interesaba un movimiento de izquierda unificado en Bolivia, cosa que no iba a suceder sin la intervención de Rocha, que no solo polariza con su frase el país, que no solamente le hace de jefe de campaña, pone la piedra fundamental para los últimos 20 años de historia en Bolivia, traza un curso, yo diría, hexagonal, un curso paralelo en la historia política del país, y nos fuerza a embarcarnos en un vórtice en el cual todo lo que hemos tenido es desventura, pero eso ha sido producido por una ingeniería política, hoy día lo sabemos, que supera en harto a la ingeniería política estadounidense. Desde luego, desde luego. Bien calificas como la piedra fundamental. Bueno, si ganaba Evo Morales, pero la intención era más bien sembrar no la piedra, sino
la piedra y empedrar, digamos, con el socialismo del siglo XXI, lo que hasta ahora conocemos. ¿De qué se le acusa a Manuel Rocha concretamente y técnicamente? ¿De qué se le acusa en los Estados Unidos? Embajador y un soplón, alguien que le pasaba información directamente al comandante Fidel Castro. Bien, la acusación es colusión para delinquir en el grado de, obviamente, espionaje. Pues estoy poniendo palabras simples. En realidad es colusión para actividades de ejercer como agente foráneo sin registro y demás. El segundo cargo es espionaje como tal. Y el tercero es por el uso de esos instrumentos de viaje, esos pasaportes que tenía que no eran americanos. El pasaporte creo que es de la República Dominicana, con el cual en el tercer encuentro con este pseudo agente cubano que termina siendo un agente del FBI, él se transporta y viaja de Santo Domingo a Cuba a entrevistarse con el agente. Entonces, son tres cargos que en realidad creo que no hacen a la sustancia jurídica de la acusación. La verdadera fuerza acusatoria está en algo más simple. Los americanos tienen un sistema judicial mucho más sencillo. Es el hecho de que él firmó a lo largo de su vida, empezando con su juramento de ciudadanía, varios affidavits o declaraciones juradas que tienen un valor, por supuesto, jurídico total en los Estados Unidos, en las que él aseguraba no tener vínculo, relación, ni contractual, ni laboral, ni ideológica con ningún otro Estado, no guardarle lealtad a ningún otro Estado, y no estar además ejerciendo como agente de ninguna otra potencia o país fuera de los Estados Unidos. Fue con esos affidavits que en el 91, en el 94, en el 99, él va escalando posiciones hasta llegar al Consejo Nacional de Seguridad. Y es la violación de esas declaraciones juradas, en realidad el motivo por el cual él va a ser en este proceso seguramente condenado. Es la ruptura de esas declaraciones juradas que aquí todavía son tan importantes en los Estados Unidos. Creo que en Latinoamérica valen como un rollo de papel de baño, pero acá eso tiene una importancia capital, es un documento jurídico esencial, sobre todo cuando se trata de una persona que firma y hace esos juramentos para acceder a niveles de seguridad y de información que Rocha los usó, como tú bien dices, para beneficiar o proveer seguridad al régimen castrista, ¿no? Es interesante la historia de él, porque él es un colombiano que emigra a los Estados Unidos, imagino con familia, pero que el 73 sale de Chile con rumbo a los Estados Unidos. Imagínate la historia, el 73 en Chile, la caída de Allende. Muy pocos, claro, seguramente, muy pocos izquierdistas o chilenos habrán logrado una visa para ir a los Estados Unidos el 75, y muchos menos habrán podido tener un juramento de ciudadanía. Solamente 3 años debe llegar a los Estados Unidos. Manuel Rocha tuvo toda esa posibilidad, porque seguramente por alguna razón el fiscal Merrick Garland ha puesto en ese pliego acusatorio colusión. Él comenta además la existencia de algún otro funcionario en el papel así de agente encubierto, de doble agente, una mujer que habría sido descubierta, pues, según la declaración del agente Haley del FBI que lo delata, ¿no? Entonces, hay mucho aquí todavía por cortar, mucha tela para deshebrar, digamos, y saber al final hasta dónde llegaba esta red de colusión. Lo cierto es que él ha estado en capítulos demasiado importantes de la historia política de Latinoamérica. Estuvo, como bien te decía, en el momento de Irán-Contras, más o menos el 87, en Tegucigalpa, Honduras, como agregado diplomático. Estuvo como jefe de la misión de intereses americanos en Cuba, en La Habana, entre el 95 y el 97. Recuerda que el año 96, durante su tenure, digamos, allá en Cuba, es el año cuando se baja a los 2 aviones de Hermanos Sin Fronteras, a los aviones de refugiados cubanos en los Estados Unidos que, bueno, pues repartían panfletería en suelo cubano y les derriban los aviones y los matan, y 4 personas ahí que pierden la vida. Es decir, y él se jacta en la confesión que hace con el agente del FBI encubierto de ser el autor de todo aquello. Y él es consciente, además de la dimensión de su trabajo, lo que yo quiero recuperar, más allá de juicios de valor, la dimensión y la importancia de Manuel Rocha no pueden ser soslayadas de la manera grosera como algunos operadores políticos y ex candidatos y expresidentes han querido hacer en Bolivia los últimos días, queriendo tratar de significar que no fue absolutamente nada. Ramón Rocha fue el partero de este momento político que está terminando de vivir Bolivia.
fue la avispa reina en la red avispa, en la operación avispa, que infiltró con espías en los años 90 a los Estados Unidos, en Miami, con el fin de detectar y liquidar a los Hermanos Sin Fronteras, a los pilotos de Hermanos Sin Fronteras. Es decir, fue un acto simbólico de poner a La Habana, un país realmente miserabilizado por la pobreza y el bloqueo económico, a la supuesta altura estratégica de los Estados Unidos. Ese fue el valor de lo que hizo Rocha. Y finalmente está Bolivia entre el 99 y el 2002, cuando él fue embajador. Lo que hizo no fue poco. Lo que él logró, así como él mismo lo testimonia, ciertamente es, para recoger sus palabras, el cemento, el concreto con el cual estaba construida la base sobre la que se armó el socialismo del siglo XXI. Se me terminó el tiempo, muchas gracias. Eric, utilizaste dos palabras o hasta tres frases: el partero y la piedra fundamental de lo que estamos viviendo ahora. Ha sido muy amable, muchas gracias. Que tengas buenas noches. Un abrazo, a ti las gracias, Iván, hasta siempre.